Empezar. Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buen día, sí se escucha. Ya, vamos a continuar la idantía. La anterior semana vimos ejercicios de criterio y para seguir, creo que lo siguiente que ven después de esto son las matrices de consecuencia de utilidad y de costo de oportunidad. Pero antes de pasar a ese tipo de ejercicios y explicar cómo es, quería hacer mención acerca de esto de acá que les estoy mostrando, que dice valor esperado de la información perfecta. Porque el resultado de estas matrices lo que nos pide es precisamente esto. ¿Y a qué hace referencia? Más o menos tenemos que pensar de que en alguna ocasión, por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de realizar una investigación de mercado para nuestros productos. Y como nosotros sabemos que los estados de la naturaleza no se sabe con qué certeza va a pasar, puede que un día tengamos más certeza de uno, puede que un día tengamos más certeza de otro, o puede que las probabilidades que nosotros nos estemos dando son a nuestro criterio y no son del todo ciertas. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando en designar una probabilidad de 0,8 y al otro estado de la naturaleza 0,2, pero viene un experto y me dice, no, este, puede, puede que no sea tan cierto como yo le estoy siendo tan optimista de poner 0,8 y en realidad el experto me dice que hay menos probabilidad y me la da hasta 0,6. ¿Pero por qué? Porque él utiliza su conocimiento, hace investigaciones y me dice esto es más posible que pase. Entonces, pero esto que nosotros estamos mencionando de pedir una tercera opinión sería, tiene un determinado costo. Y, por ejemplo, hay ocasiones en que va a ser una buena opción porque va a haber como que vamos a obtener una mayor ganancia si sabemos elegir la opción correcta. ¿Y cómo elegimos la opción correcta? Teniendo más información. Y eso es lo que nos está proporcionando. Entonces, hay ocasiones en que, como les digo, va a ser una buena opción contar con la información perfecta, o hay ocasiones en que va a dar lo mismo, prácticamente vamos a tener la misma ganancia conociendo esta información o no conociéndola. Entonces, lo que hace esta, lo que nosotros determinamos aquí es el valor para decidir si nos conviene o no contar con esa información perfecta, es decir, por ejemplo, la investigación de mercado que ya mencionábamos. Y ahora, ¿para cómo vamos a hacer esto? Primeramente, se supone o se asume de que el estudio podría brindar la información perfecta con certeza, es decir, va a pasar tal estado de la naturaleza, me va a decir el estudio, va a ser sumamente perfecta, pero es hipotéticamente, porque nosotros no sabemos qué va a pasar. Entonces, como les decía, damos por sentado que se podría determinar con certeza antes de que nosotros tomemos la decisión cuál estado de la naturaleza va a ocurrir. Entonces el estudio me dice, va a ocurrir esto y yo ya tengo mis alternativas. Lo que yo no sé es qué es lo que va a pasar. Y como en el estudio sé lo que va a pasar, elijo lo que más me conviene.
Dice que para utilizar esta información perfecta se desarrolla una estrategia de decisión que se debe seguir cuando se sepa qué estado de la naturaleza va a ocurrir. Esto es simplemente una regla que nosotros estamos decidiendo cuál es la alternativa, como les decía, que se debe seleccionar, o sea, la que más me conviene, cuando sepa qué es lo que va a pasar. Es un caso hipotético, sí, porque nosotros exactamente en algunas decisiones no sabemos qué es lo que va a pasar. Y como les decía, es simplemente decir, según la regla, si pasa el estado de la naturaleza uno, por ejemplo, si estoy hablando de ganancia, y la alternativa uno me da en el estado de la naturaleza uno, la alternativa uno me da 80, la otra 90 y la otra 100. Entonces, la 3 es la que más me conviene, porque gano más. Y si se tratara de costos, lo que yo quiero es minimizar los costos. Entonces, si pasa el estado de la naturaleza uno y tengo de opciones 80, 90 y 100, elijo lo que más me conviene, que como quiero gastarlo menos, sería 80 y la alternativa uno. Y básicamente esa es la regla que utilizamos al definir la información perfecta. Como nosotros tenemos todavía probabilidades, nosotros necesitamos saber un valor esperado, porque estamos asumiendo que va a pasar uno u otro estado de la naturaleza, pero no es así, no sabemos cuál es el que va a pasar. Así que para ser más o menos como que indiferentes y no darle preferencia a uno o preferencia a otro, nos vamos a sacarle un valor esperado. Entonces, de estos resultados que ya teníamos, por ejemplo, de la alternativa del estado de la naturaleza uno elegí 80 y del estado de la naturaleza 2 elegí 70 y cada uno tiene su probabilidad. Con eso sacamos el valor esperado y eso se denomina valor esperado con la información perfecta. Ahora, para el cálculo del valor esperado de la información perfecta, es el resultado o la diferencia entre lo que nosotros teníamos previamente, como los resultados que sacábamos en decisiones de riesgo, así, porque también teníamos probabilidades, teníamos como que una decisión final que nos lanzaba un respectivo valor esperado. Y cuando nosotros tenemos la información perfecta, siempre tenemos que restarla con esa decisión final. Así, no sé si se están acordando de lo que la ingeniera explica en lo que es la matriz de consecuencia de utilidades. Se eligen los máximos valores y se resta con la decisión final para sacar el valor esperado de la información perfecta. Y diciendo esto, vamos a ir a un caso de aplicación. El problema que nosotros tenemos aquí es de la corporación PDC. Dice que compró un terreno donde construirá un nuevo complejo de condominios de lujo. Aquí nos da más información de la locación y dice que tiene, o en resumen, ya ha definido 3 proyectos. O sea, lo que puede hacer esta corporación es en ese terreno construir uno con 30 condominios, otro con 60 y el último con 90. Y el éxito financiero del proyecto depende del tamaño del complejo de los condominios. Como este es con 30, asumimos que es como que uno pequeño, otro mediano y otro mucho más grande. Esto que nosotros tenemos aquí es lo que debe elegir esta corporación. Entonces son nuestras alternativas de decisión. Y los eventos fortuitos, o sea, los estados de la naturaleza, que son cosas que puede pasar o que no puede pasar, es el éxito que tengan esto. O sea, qué tan bueno va a ser el proyecto o qué tan malo. Y esto va a depender de la demanda de los condominios.
condominio. Sería de que tengan una demanda alta o de que tengan una demanda baja. O sea, lo mismo que decir demanda fuerte, demanda débil. Y ahora aquí me está diciendo como que la frase clave dice que el problema de decisión es seleccionar el tamaño del nuevo proyecto de condominio. ¿Y qué es lo que quiere? Obviamente lo que queremos es generar mayores utilidades y estamos en condiciones donde no tenemos con certeza qué es lo que va a pasar. Y bueno, tenemos un ratito, por favor. Continuamos. Entonces, habíamos definido las alternativas y los estados de la naturaleza. A veces, para tener una visión clara de qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestro problema y cómo debemos seguir o cómo debemos resolver el mismo, aunque no nos lo pida, un árbol de decisión es una buena opción para tener una vista del problema. Y vamos a, como dice el inciso A, vamos a tratar de hacer uno. Como tenemos una decisión, lo que simboliza esto es un cuadrito. ¿Y cuál es la decisión? Eso va acorde a nuestra alternativa. ¿Qué debemos elegir? Debemos elegir complejo pequeño, complejo mediano y complejo grande. Entonces tenemos tres alternativas de decisión. Hacemos la tres rayitas y tenemos alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. Después de esto, después de tener las alternativas, una vez que nosotros elijamos qué alternativa, eh, elijamos una alternativa, sabemos de que no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar. Y ahí es donde entran los estados de la naturaleza que nos dicen demanda fuerte y demanda débil. Y como tenemos las respectivas probabilidades, entonces tenemos estos circulitos. Para cada uno, y como vemos en el cuadro, tenemos que para cada alternativa hay un resultado para el estado de la naturaleza que la demanda sea fuerte y otro resultado para cuando el estado de la naturaleza es una demanda débil. Lo que le sigue es poner otras flechitas y poner esos resultados acá. Cada uno de los estados de la naturaleza tiene, cada una de las alternativas, perdón, tiene sus estados de la naturaleza, que son demanda fuerte y demanda débil. Voy a ir escribiendo en esta parte de acá que esta flechita va a simbolizar mi alternativa 1 y es esta de acá, esta es mi alternativa 2, esta es mi alternativa 3 y cada una tiene un estado de la naturaleza que representa demanda fuerte y demanda débil. Demanda fuerte, demanda débil. Demanda fuerte y demanda débil.
no nos dice, como nos lo da en este cuadro de resumen, no nos cambia la probabilidad. O sea, en cada estado de la naturaleza que la demanda sea fuerte, su probabilidad va a ser igual de 0,8 y por lo tanto la otra igual va a ser de 0,2. Ambos suman 1 y es como debe ser en las probabilidades, 0,8 y 0,2. Probabilidades 0,8 y probabilidades 0,2. Ahora, los resultados podemos escribirlos al final de esta línea, de esta flechita. Serían 8 millones y 7 millones, 14 millones y 5 millones, 20 millones y menos 9 millones. En este caso, el menos 9, como aquí en resumen, me está dando una tabla de utilidades de lo que puedo obtener. Pero como tenemos un número negativo, ¿qué significa eso? Si hablamos de dinero, quiere decir que la empresa, la corporación está perdiendo en lugar de ganar si es que se decidiera por un complejo grande y la demanda resultara ser débil. Por eso es que necesitamos saber la correcta información acerca de esto. Ya, entonces, este sería en resumen nuestro árbol de decisión. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular el valor esperado de la información perfecta? Prácticamente, como les decía, es simplificarnos y decir, si escojo el estado de la naturaleza 1, si solamente me centro en esta parte de acá, ¿cuál es la decisión que yo tomaría? Sería la de maximizar mis utilidades y por lo tanto escogería la alternativa 3. Pero si la demanda fuera débil, si yo supiera que la demanda fuera débil, escogería igual el que gane más, la alternativa con la que me generen mayores utilidades, pero en este caso ya no sería la 3, sino la A1 con este valor de acá. Estos datos que estamos trayendo o seleccionando, resaltando, son los datos que nosotros tenemos si supiéramos que va a pasar ese estado de la naturaleza. Y para después de hacer eso, lo que tenemos que sacar es un valor esperado con información perfecta. ¿Y eso a qué va a ser igual? Es como sacar un valor esperado normal solamente tomando en cuenta lo máximo que nosotros hemos elegido. Sería igual a esto de acá, los 20 millones por su respectiva probabilidad, más la otra opción que habíamos elegido en el caso del estado de la naturaleza débil por su respectiva probabilidad. Y ese va a ser un valor esperado máximo o lo mejor que nosotros podemos esperar y tenemos que es 17,4. Seguidamente de eso necesitamos el valor esperado sin información perfecta. Lo que tenemos que hacer es sacar valor esperado de la alternativa 1, valor esperado de la alternativa 2 y valor esperado de la alternativa 3. Y en base a los valores esperados vamos a elegir cuál es la alternativa que nos conviene. ¿Cómo sacamos el valor esperado? Para la alternativa 1 sería el resultado de una demanda fuerte
por su respectiva probabilidad más el resultado de una demanda débil por su probabilidad. Para la alternativa 2, el valor esperado sería el resultado de su demanda débil por su respectiva probabilidad más el resultado de una demanda débil por su respectiva probabilidad. Estoy como que siguiendo las columnas nomás. Ahora, para la alternativa 3 sería el resultado de una demanda fuerte por su respectiva probabilidad más el resultado de una demanda débil para la alternativa 3 por su respectiva probabilidad. Y en base a estos valores que tenemos acá, ¿cuál es la decisión que nosotros tomaríamos? Sería incluso maximizar las utilidades, porque estamos hablando todavía de utilidades. Y maximizando las utilidades y teniendo en cuenta las probabilidades, el resultado que nos arroja más alto sería el de la alternativa 3. Y con esto que ya hemos sacado aquí, lo que vamos a obtener ya sería el valor esperado de la información perfecta. Va a ser igual a restar lo máximo o el valor esperado que nosotros sacamos sabiendo los estados sabiendo qué es lo que va a pasar hipotéticamente, menos la decisión final que tomaríamos si no lo supiéramos. Entonces el resultado sería 3,2. A veces, por ejemplo, si nosotros lo viéramos como simplemente 17,4 y 14,2 bolivianos, digamos, no lo veríamos como que un valor muy significativo el 3,2. ¿Por qué? Porque, no sé, si la información perfecta me brindara, digamos, unos 30 acá, por ejemplo, si aquí tuviera que restar 30 menos 14, me sale un valor de 15,8. Es prácticamente el doble lo que yo pudiera ganar a comparación de esto. Pero en este caso estamos hablando de millones. Entonces, lo que la compañía podría ganar si supiera la información perfecta sería 3,2 millones. Y eso que este resultado puede ser aparentemente bajo para algunas compañías que preferirían ganar tal vez arriba de 5 millones o más todavía, que se puede dar en algunos problemas que estemos resolviendo. Entonces, el objetivo es saber si nos conviene o no, o sea, hacer una investigación, hacer más análisis, consultar con más expertos acerca de qué es lo que podría pasar para tener una mayor certeza de qué alternativa elegir. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo hiciste tu cálculo de información perfecta? El de 17,4, disculpa. Ya, este es un valor esperado que nosotros tenemos conociendo qué estado de la naturaleza va a pasar. Por ejemplo, si nosotros supiéramos que va a pasar el estado de la naturaleza 1, o sea, me concentro solamente en esta columna de acá, ¿cuál es la decisión que yo tomaría? Si es que yo tuviera la certeza de que va a haber una demanda fuerte. La decisión que yo tomaría, como estamos hablando de utilidades, sería la más alta, la de 20. Y ahora, si supiera que voy a tener una demanda débil, no es que esté siendo optimista o pesimista, sino que hipotéticamente asumo que va a haber una demanda débil.
Entonces, ¿cuál es la decisión que yo tomaría? Sería la de ganar más y sería la de la alternativa A. Entonces, este valor esperado de acá hace referencia a eso que les estoy diciendo. O sea, hipotéticamente tenemos la certeza de que va a pasar un estado de la naturaleza, pero eso no es cierto y tenemos probabilidades. Entonces, ¿qué es lo máximo que yo puedo esperar de saber los estados de la naturaleza? Le saco su valor esperado. Sería la decisión que yo habría escogido si supiera que la demanda fuera débil por su respectiva probabilidad, más la decisión que yo hubiera tomado si supiera que fuera una demanda débil, o sea que va a pasar una demanda débil por su respectiva probabilidad. Y eso sería este primer valor esperado. Ahí ya, gracias, es que lo estaba restando. Entonces, eso sería por este problema. Ya. Entonces vamos a seguir y vamos a continuar con esta parte de acá. Primero una explicación de lo que podemos encontrar o podemos ver, observar en una matriz de consecuencia de utilidades. Hay zonas donde, bueno, primeramente sabemos que en columnas vamos a colocar las alternativas del problema, sean las que tengamos una, bueno, 2, 3, 4, 5, etc. Y en filas vamos a tener las consecuencias. Estas son las opciones que yo tuviera, las alternativas que yo voy a elegir. Y la consecuencia es algo que va a pasar si yo eligiera una de estas alternativas. Y es la intersección de cada uno nos da un resultado. Entonces, la zona de verde, estas partes de acá, nos muestran decisiones optimistas. ¿Por qué? Porque estoy pensando muy positivamente y no siempre se va a dar lo que yo estoy pensando muy optimistamente. O sea, yo quiero ganar lo más posible, pero resulta que la consecuencia no me lo permite. Entonces voy a tener que como que cubrir con las cosas que yo gasté pensando positivamente, porque para ganar hay que invertir. Entonces, invierto demasiado siendo optimista y resulta que no gané lo que quería. Ahora, en la diagonal de la matriz de consecuencia de utilidades, vamos a encontrar siempre, siempre, siempre las máximas utilidades. O sea, aquí no va a haber una utilidad mayor a esta diagonal de acá. ¿Ya? Y, o sea, intersectando alternativa 1, lo máximo que yo voy a obtener va a ser este de acá. Si yo eligiera la alternativa 2, lo máximo que yo voy a obtener va a ser este cuadrito de acá, el resultado que me muestra este cuadro, y así sucesivamente. Porque aquí, siendo optimista, voy a tener que incurrir con un gasto extra, entonces me va a restar a mi utilidad. Y aquí son las decisiones pesimistas. ¿Y por qué? Porque pensamos muy negativamente y algunas veces por pensar negativamente terminamos ganando, sí, pero tal vez pudimos haber ganado un poco más y no lo hicimos por ser muy pesimistas y conformarnos
con estar en una zona de segura. Ahora, yo creo que en un ejercicio vamos a ver cómo es que hacemos los cálculos en cada parte. Vamos a explicar un poco de la matriz de costo de oportunidad. En sí, los criterios que tomamos para formar esta matriz es medio parecido a lo que usábamos en el criterio de Savage. Ya básicamente tenemos la misma estructura que en la matriz de consecuencia de utilidad, porque tenemos las alternativas, tenemos las consecuencias, tenemos las probabilidades, pero aquí vamos a observar cosas diferentes, como lo que es el costo efectivo. Es un costo que nosotros incurrimos, o sea, es lo que en realidad nosotros estamos gastando. Y la diagonal, ahora en vez de representar las máximas utilidades, es más o menos como que nos genera el costo que, bueno, no nos hace ni más ni menos, es un lugar donde no gastamos tanto ni perdemos tanto. Y ahora, aquí es un costo aparente, porque no es en realidad el costo que nosotros estamos gastando, o sea, pagamos, el costo efectivo es lo que estamos pagando y un costo aparente es lo que supongo yo que me cuesta el haber elegido la alternativa 1 y que me pase la consecuencia número 2. Entonces, antes de irnos al problema, por favor pueden poner presente en el chat. Y no se olviden de que tiene que estar su nombre, por favor, para que los pueda encontrar en la lista. Su nombre y su apellido. Y ahora, más o menos así era lo que me decían que querían un modelo de examen. Esto es más o menos un tipo de orden que se puede dar para lo que es la matriz de consecuencia de utilidad y matriz de costo de oportunidad, donde no nos lo da armadito, nos da una serie de datos que nosotros nos tenemos que acomodar. Lo que nos suele dar, no sé si lo puse por aquí, nos suele dar es que un precio de venta, un costo, es decir, a cómo lo vendo y cuánto me cuesta hacer ese producto, o si estoy simplemente comprando y vendiendo, a cómo lo compro y a cómo lo vendo. ¿Para qué? Para saber las utilidades. Aquí me dice que un vendedor de chocolates compra la unidad en 3,5 y lo vende en $4. Entonces me da el costo y me da el precio de venta de cada chocolate. Dice que la demanda es variable y según los datos que el vendedor tenía, la demanda diaria en los últimos 2 meses es de, y me da esta serie de datos. O sea, un día vendía 17, otro día 15, otro día 18, 18 y así sucesivamente. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Qué decisión tomaríamos? Y ¿cuál es el valor esperado de la información perfecta por medio de la matriz de consecuencia de utilidad y la matriz de costo de oportunidad? Ahora, para hacer más fácil el análisis, lo que voy a hacer va a ser copiar de acá y lo voy a poner en esta. ¿Por qué? Porque yo necesito contar los datos. Ya, contar y vamos a hacer algo así como lo que yo lo vi en probabilidad.
lo que formábamos intervalos, lo que contábamos, cuántos datos teníamos dentro de ese intervalo, sacábamos la frecuencia y sacábamos una marca de clase. Con esos términos yo lo conozco. Ahora, voy a ordenar un ratito esto de acá para que me los ponga de menor a mayor. Y ahora, para este caso de acá, como no estamos en probabilidad y como nosotros requerimos hacer la matriz sencilla, ustedes recuerdan que hay una fórmula para definir cuántos intervalos vamos a tener para estos datos. Pero si al decir cuántos intervalos vamos a tener, va a resultar como las alternativas y las consecuencias. Entonces, si nos arrojara un dato de 10 intervalos, de 8 intervalos, va a ser una matriz de 8 por 8, de 10 por 10, y va a ser muy largo. Entonces, lo recomendable es que nosotros tengamos como máximo 5 intervalos. Entonces, lo que vamos a decir es que ya, vamos a tener en este caso 4 intervalos, por así decirlo. Y para sacar de qué número a qué número vamos a contar en nuestro intervalo, vamos a decir que el rango, el intervalo va a ser igual al número menor que tengo acá. Voy a bajar un ratito. Y el número mayor de acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar el mayor menos el menor y lo voy a dividir entre 5 intervalos que yo tengo. Entonces ese resultado me va a dar el mayor es 26, el menor es 10 y los intervalos que yo quiero son 4 en este caso. Podría ponerme 3, podría ponerme 5 para hacérmelo más fácil, ya eso a criterio. Y me dice que 4 números deben entrar en ese intervalo, o sea, del 10 al 14. Y aquí esto significa que entra el 10 y entra el 14. Aquí no entra el 14 y entra hasta el 18. El 18 no entra y entra hasta el 22. El 22 no entra y entra el 26. Así lo vamos a contar. Entonces, en el rango del 10 al 14 tenemos estos números de... Bueno, tenemos solamente uno. Tenemos solamente el 10. Entonces